¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por conectarse una vez más. Hoy tenemos un programa especial sobre Cuba. Yo quise hacer este programa porque vemos que el tema Cuba se está moviendo rápidamente, así como lo veíamos con Venezuela y ocurrió en los últimos meses del año pasado, de la administración Trump. Cada vez había una noticia sobre Venezuela, sobre movimientos que hacía esta administración con respecto a Venezuela. Ahora lo estamos viendo con Cuba en las últimas semanas. De febrero de 2026, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha dado un giro drástico hacia presión máxima con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen, y lo ha dicho Marco Rubio, lo ha dicho también el presidente Trump, y estas acciones se han, digamos, intensificado en varios frentes. Bueno, por un lado tenemos una declaración de emergencia nacional y bloqueo energético. El 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional debido a la amenaza extraordinaria que representa el gobierno cubano para la seguridad de Estados Unidos. Muy importante, recuerden cómo ellos hicieron algo parecido con el tema del cartel de los soles, buscando la base legal para poder entrar en Venezuela. Bueno, aquí van ocurriendo distintos pasos también. Entonces, Trump además impuso aranceles a proveedores de petróleo. El mecanismo principal de esta orden permite imponer aranceles punitivos a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, castigando, digamos, a los países que hagan negocios que vendan petróleo a Cuba. Además, esta medida esto está generando un bloqueo petrolero que, sumado a la caída del suministro desde Venezuela, porque también le prohibieron a Venezuela enviar más petróleo a Cuba, ha dejado en Cuba una crisis energética sin precedentes, con apagones. Obviamente este es el efecto como en la gente, pero ya vamos a hablar de todo eso con nuestros invitados. Pero digamos que por un lado es ese ahogamiento energético que la administración Trump cree que es necesario para poder dar paso obligado a una transición. Y también vemos acciones navales y control de suministros. Washington ha pasado de las sanciones financieras a la acción física en el Caribe. Vimos recientemente que se informó de la intercepción de un buque tanquero que transportaba combustible hacia Cuba bajo el argumento de maniobras sospechosas. También se ha renovado la orden ejecutiva que permite a las autoridades estadounidenses inspeccionar y detener cualquier embarcación que parta de aguas de Estados Unidos con destino a Cuba, con el fin de evitar tanto la migración irregular como el envío de recursos. Y por otro lado, estamos viendo muchísima presión diplomática y retórica de esta nación fallida. El tono desde la Casa Blanca, una y otra vez, lo estamos viendo desde el Departamento de Estado, liderado por supuesto por Marco Rubio, ha escalado significativamente. La portavoz de la Casa Blanca esta misma semana declaró que el régimen cubano está cayendo y que el país se está derrumbando y que es importantísimo que haya cambios drásticos. Y también el presidente Trump ha calificado Cuba como una nación fallida y en declaraciones recientes se ha negado a descartar acción militar para derrocar al gobierno si la crisis humanitaria y de seguridad continúa escalando. También tenemos, por supuesto, el factor regional, que es Venezuela. La reciente captura del mandatario venezolano, del dictador venezolano por fuerzas estadounidenses, ha sido el golpe de gracia para la economía cubana al eliminar su principal fuente de subsidio energético. Entonces, Estados Unidos está utilizando como este vacío de poder regional para aislar a Cuba y tratar de lograr, digamos, un cambio. También recientemente Axios publicó que Marco Rubio podría estar en conversaciones con un nieto de Raúl Castro, con El Cangrejo, y lo que reporta este medio, aunque no podemos comprobar si esa información es cierta o no, lo que reporta este medio es que este personaje estaría sirviendo como una especie, como igual hablaron aparentemente según algunos medios, con Diosdado Cabello en Venezuela, con los Rodríguez, preparando el camino para la salida de Maduro. Quizás esto podría estar ocurriendo con un nieto de Raúl Castro, según Axios. También, por otro lado, tenemos la noticia de que hay congresistas del sur de Florida. Los congresistas del sur de Florida están pidiendo procesar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos del Rescate hace 30 años.
y es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y también por ese lado estamos viendo cómo podrían estar preparando una acusación formal y el terreno legal para, en tal caso, quién sabe, entrar a Cuba, hacer algo parecido con lo que ocurrió en Venezuela. Pero sin duda todo esto ha generado muchísima expectativa en el pueblo cubano, además esperanzas, ha reavivado las esperanzas del pueblo cubano. Se los digo yo que vivo aquí en Miami, se vuelve a escuchar esa esperanza de los activistas, del movimiento del 11 de julio, de toda la gente que lleva décadas luchando por la libertad de la isla. Entonces, para eso yo quiero hacer un programa especial el día de hoy, por eso tengo dos invitados que quiero que escuchen para hablarnos de cómo están viendo este panorama. Todo esto quiero hablarlo con mi invitado del día de hoy, que es Eliezer Ávila. Eliezer, bienvenido. Eliezer es empresario, influencer, pero sobre todo activista por la liberación y la libertad, la democracia de Cuba, ¿no? Un activista muy prominente que hemos visto aquí, que vemos siempre desde Miami, desde el exilio. Por eso quiero darte la bienvenida, Eliezer, y preguntarte cómo estás viendo todo esto. Yo creo que, digamos, con ese despliegue que hubo en el Caribe frente a Venezuela desde el año pasado y después el 3 de enero, quiero preguntarte casi en un plano personal, ¿tus esperanzas crecieron desde entonces? Sí, yo creo que nunca he sentido tanta envidia en mi vida. Yo creo que el caso de Cuba y Venezuela están ligados uno con otro, que cualquier cosa buena que pase en Venezuela, los cubanos la sentimos en nuestra piel, porque además tenemos una gran vergüenza como pueblo al saber el grado de implicación que ha tenido la tiranía de La Habana en Venezuela, y nosotros los que queremos el fin de esa tiranía en Cuba, obviamente no somos los culpables de lo que pasó en Venezuela y de todo este expolio de tantos años, pero tenemos como ese complejo, esa pena ajena de que hermanos nuestros o compatriotas nuestros le hayan hecho tanto daño a otro país, pero también se lo hicieron al nuestro. O sea, tanto Cuba como Venezuela están secuestrados por el mismo clan, la Sí. misma mafia, y ustedes por menos de la mitad de los años que nosotros, pero llevamos en Cuba casi 70 años de lucha. Con cada generación han habido una cantidad de muertos horribles, Exacto. torturados, desplazados, eh, desde 1959. Entonces, esto que está pasando ahora es una inmensa esperanza para nosotros. Por supuesto, es un proceso que nos genera también muchas dudas, desacuerdos. Lo que quisiéramos todos los cubanos es que esto fuera radical, profundo, que no buscaran un Delcy Rodríguez en Cuba, que se hagan elecciones libres directamente y que podamos transitar como lo hicieron los países de la ex Unión Soviética, Polonia, República Checa, realmente a una democracia plural, participativa de una, porque también tenemos la preocupación de que a Donald Trump le quedan 3 años. Sí. Y en la medida en que esto se estire, que es lo que quieren las dictaduras, estirar el chicle, vuelven los demócratas, que Dios no lo quiera, Sí. y esta estrategia termina. Y entonces, si ellos logran estar en el poder en el momento que hay un cambio en los Estados Unidos, en que ya no está Marco Rubio, no está Donald Trump poniéndoles la bota encima, todo puede echar para atrás. Y por eso estamos Sí, tan apurados. Eliezer, es el mismo miedo que tenemos nosotros como venezolanos en esta semitransición con Delcy Rodríguez, porque tú y yo sabemos, hemos sido víctimas de ambas dictaduras, que ellos son expertos en ganar tiempo. Mi esperanza en ese sentido es que Marco Rubio también lo sabe y lo ha sufrido Mm. en carne propia y su familia. Permíteme agregar rapidito por lo que dijiste al principio. Yo oigo mucho aquí en Miami, llevo 10 años viviendo en Miami, ese comentario de cubanos diciendo que se sienten culpables por lo que pasó en Venezuela. Y realmente yo no lo veo así, nunca he visto a los cubanos como culpables, mucho menos al pueblo cubano, que al final nuestros gobiernos, nuestros regímenes no nos representan. Entonces, la hermandad que hay entre el pueblo cubano y el venezolano es inmensa, y nosotros no les echamos la culpa ni mucho menos de eso. Además, si es por eso, también ustedes podrían echarnos la culpa a nosotros de que Venezuela ha sido quien ha mantenido el régimen cubano regalándole petróleo y recursos durante los últimos 25 años a Cuba. Así que
digamos, eso entre pueblos, la hermandad entre pueblos es diferente y es otra cosa, así que por favor no te sientas culpable con eso. Gracias. ¿Cómo hay nuevos reportes, y lo comentábamos al principio, sobre que Marco Rubio estaría conversando ya incluso con el nieto de Raúl Castro para una posible transición, negociación, algo parecido a la figura? Ellos lo están intentando de algo diferente, porque, digamos, con Cuba se ha intentado todo. ¿Cómo ves estas posibles conversaciones con el nieto de Raúl Castro para una eventual transición? Francamente, nosotros creemos que la noticia que se ha difundido sobre el llamado cangrejo es un bulo. No, Marco Rubio no tiene nada que ver con el nivel de este muchacho. Esto es a ver cómo te explico, es como decir que Trump está hablando con, con un malandro, ¿sabes? No tienen nada que hablar realmente dos personas. Ese muchacho en Cuba es un gran privilegiado que hace lo que le da la gana, que tiene muchísimas cosas, pero ni siquiera es un actor fundamental político. Ahora, puede haber una confusión en eso porque el hermano de él, sí. El otro que le llaman el tuerto, fue el que condujo durante 8 años las conversaciones con Barack Obama. Entonces ya tiene un en la época del background. deshielo. En la época del deshielo, hablaron en Guantánamo, en México, y él dirigió esa delegación. Entonces, hubo una filtración de, bueno, un hijo de Raúl, un familiar, está haciendo eso, y se fueron por ese lado. Pero en el exilio cubano creemos que es el otro hermano el que puede estar vinculado a ese diálogo. Y de hecho, sí ha trascendido que si hubo algún tipo de contacto con este muchacho, fue como informal, no de gobierno, no de, sino, qué sé yo, un intercambio, un WhatsApp, una llamada, una cosa, porque a lo mejor esto es parte de un acercamiento, de un approach. Sabemos incluso que Trump habló con Maduro en su momento y al final Maduro está donde está. Exacto. Entonces, para nosotros siempre es muy difícil lidiar con esta sensación de diálogo, de negociación, porque nosotros, de hecho, nuestro lema siempre ha sido: con la dictadura no se negocia. Sí. Y hemos ido a Washington, hemos ido a todas partes defendiendo eso porque, mira, Trump no ha vivido el comunismo. Exacto. Marco Rubio, que es el que más sabe de eso y más se acerca, francamente tampoco. Tampoco. Entonces, lo ha oído, le han contado, pero los que venimos del calabozo y hemos estado realmente en la prisión y hemos sido torturados y hablo no solo en nombre mío, que he sido detenido, pero tengo a José Daniel y miles de hermanos de causa que sí han sido por años y años destruidos como ser humano. La tolerancia nuestra y el pensamiento nuestro no es el mismo que el de los protocolos, que el de la diplomacia, que todo eso. Yo lo digo ya sin complejo de ningún tipo. Si yo tuviera el botón, yo bombardeo directamente al Comité Central, al Buró Político, a la Raúl Castro, al otro, elimino esa crápula y convoco elecciones libres en el pueblo de Cuba. Ahora, nosotros no tenemos ese botón, no tenemos ese poder, no tenemos los misiles, no tenemos los barcos. Nos queda apoyar al único presidente que en las últimas décadas de verdad ha tenido un compromiso, al menos ese es el objetivo declarado, en visitar una Habana libre, en visitar una Caracas libre, y en que en nuestro hemisferio Estados Unidos vuelva a tener ese liderazgo de libertad y de valores que compartimos. Entonces, como que este proceso es muy sangriento, muy difícil, muy sangriado para nosotros, porque siempre tenemos la duda de quién le está jugando cabeza a quién. A lo mejor a los venezolanos les pasa lo mismo, que tú dices, bueno, sí, hay un dicho que dice: una cosa piensa el borracho y otra el bodegero. Y pareciera que, bueno, esa gente no son brutos, son malvados, pero no llevan tantos años en el poder por gusto. Saben lidiar también con los tiempos, con las palabras exactas, con soltarte unos presos políticos y a fin de cuentas te pueden meter preso 10 veces más en cualquier momento. Sí. Y lo han jugado también, que han pasado muchísimos presidentes por Estados Unidos y ellos siguen allí. Entonces, esto para nosotros es una montaña rusa de emociones. Yo hay noches que no duermo, pidiéndole a Dios que de verdad Trump se acompleje y que diga: ya no,
es como con Putin, es como con otro, con Irán. O sea, ya aquí no hay más nada que hablar. Sí, dicen que, permíteme darle la bienvenida, que Mm. también quise invitar a Orlando Gutiérrez, quien es portavoz del Directorio Democrático Cubano y además miembro de la Asamblea de la Resistencia, un activista también por la libertad de Cuba por excelencia, de otra generación. Bienvenido, Orlando, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te veo en mute, si puedes quitarte el mute para que nos acompañes en esta, gracias, en esta conversación. Comencé a hablar con Eliezer sobre todo esto que está ocurriendo. Pareciera que la administración Trump se está moviendo en pasos muy rápidos con respecto a la liberación o una posible transición en Cuba. ¿Cómo estás viendo, Orlando, tú todo este panorama? Y nos encantaría escuchar tu opinión sobre eso. Bueno, saludos para ti y para mi amigo Eliezer Ávila. Me alegra compartir con él el programa este. Igualmente. Yo creo que Eliezer te está dando respuestas con mucha profundidad. Lo que yo puedo aportar a eso es lo siguiente. Este es un país que ha derrotado a los dos grandes poderes totalitarios, el nazismo y el comunismo. Y dentro de la memoria institucional de este país, dentro del conocimiento de este país, está cómo lidiar con un régimen totalitario. El régimen que existe en Cuba es uno de los pocos regímenes completamente consolidados de manera totalitaria en la historia. Cuando Eliezer habla de conocimiento que tienen los cubanos excepcional de este tipo de régimen, es verdad, muy pocos países han pasado por lo que Cuba está pasando. Pero creo que lo que está haciendo la administración Trump, bajo el liderazgo del presidente con Marco Rubio, es un conjunto de medidas diplomáticas, económicas, militares, de inteligencia para poder fracturar a este régimen que ha catalogado como ilegítimo, que es lo primero que hay que hacer. Y ahí han dado el primer paso clave. Y lo dieron ante Naciones Unidas en noviembre, cuando el embajador americano dijo, este es un régimen ilegítimo, Sí. Waltz, y han seguido repitiendo eso. Entonces hay un conjunto de medidas que están empleando el régimen comunista de Cuba, de lo que está aterrorizado. Es que se ha hecho obvio de que hay diferentes grupos dentro de ese mismo régimen hablando por diferentes vías con los Estados Unidos. Y el único que sabe con quién está hablando y con cuántos son es el gobierno americano. Y dónde están y quiénes son y qué representan. Y yo creo que es una medida muy inteligente porque ese régimen hay que fraccionarlo desde dentro. Es una de las cosas que hay que hacer. Hay que hacer otras cosas también. Yo nunca he visto en todos estos años tanta presión sobre el régimen comunista de Cuba. Presión real. Presión de petróleo, presión económica, presión diplomática en el mundo. Y creo que es la única vía de poder lograr un cambio dentro de Cuba. Yo creo que es irrenunciable, no es negociable los valores fundamentales, los derechos fundamentales del pueblo cubano, la soberanía del pueblo de Cuba, todo eso tiene que ser devuelto por ese régimen de oprobio. Y creo que no es negociable ni es aceptable la permanencia ni de 1% del poder de los componentes de ese régimen. La familia Castro y el Partido Comunista de Cuba tienen que salir del escenario, porque la experiencia de Nicaragua, por ejemplo, la experiencia de Myanmar o Birmania, por ejemplo, demuestra que los regímenes híbridos no funcionan. Los regímenes híbridos conducen a más represión, a más sufrimiento del pueblo. Lo mejor en Cuba es poder comenzar de nuevo con una nueva república y sacar a esta gente del poder ahora que se puede. Por eso estuvimos ahora con los congresistas apoyando el encauzamiento de Raúl Castro. Creo que eso es una medida correcta, justa. Los crímenes de lesa humanidad no caducan, no proscriben, son permanentes. Raúl Castro ordenó la masacre de Manos de Rescate en el 96, al igual que el régimen ha llevado a cabo varias masacres a través de su historia y debe ser castigado por eso, y este es el momento de encauzarlo. Ahora, ustedes que tienen contacto con la gente en la isla, sabemos que, como mencionaba Orlando, una de las vías que está utilizando la administración Trump es ese ahogamiento, digamos, económico de recursos para el régimen cubano. Vemos que impuso aranceles a los países que enviaran petróleo a Cuba, prohibió a Venezuela enviar más recursos. Pero esto obviamente tiene unas consecuencias catastróficas, ¿no? Para la gente, ya estamos viendo apagones de más de 20 horas, hambre, necesidades, más de lo que ya había en la isla por el solo régimen cubano, ¿no? Por la sola dictadura. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes el efecto en la población? ¿Qué les cuentan sus familiares, amigos que siguen allí? Que por eso quizás esto tiene que ser tan rápido, ¿no? Porque la gente en el camino está sufriendo, como ha sufrido también durante más de 60 y pico años. Entonces, no es que una cosa es más importante que la otra, pero
supongo que hay que tomarlo en cuenta. No, Bueno. este régimen que está en poder es un cáncer, es un parásito. Tomó un país que era una de las economías más virantes de América Latina, el país que tenía las principales reservas de oro de América Latina, el país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos, era una potencia alimentos y era una potencia agrícola en América Latina. Y lo ha convertido en un país que tiene que importar el 90% de lo que consume de Estados Unidos y de Canadá. Tomaron un país que estaba en vías de desarrollo y lo han convertido en un país con un derroche de población y un quebrantamiento permanente de la economía que ha sumido a Cuba en la desgracia. El cáncer es el régimen. Y lamentablemente los recursos que van para Cuba, el régimen se queda con la mayor parte de ellos. A menos que sea por vías informales, que entonces ahí sí le llega directamente al pueblo. Entonces todo lo que se haga para ahogar y sacar del poder a ese régimen termina con el sufrimiento del pueblo. El nivel de sufrimiento que este régimen durante 67 años le ha causado al pueblo cubano es inimaginable para aquellos que no han seguido muy de cerca la realidad de Cuba. Todo lo que se haga para poder sacar al régimen del poder es correcto y este régimen se nutre de los recursos del pueblo de Cuba. Por tanto, lo que se está haciendo en cuanto al petróleo, lo que se está haciendo en cuanto a quitar los fondos europeos o las otras líneas de crédito que bancos europeos le han dado, todo eso es correcto, porque el pueblo de Cuba no ve nada de eso. Arabia Saudita dio recientemente, creo que fue el año pasado, una donación de 400 millones de dólares para resolver el problema de agua en las provincias orientales de Cuba, que es muy serio. No hay un cubano oriente que haya visto un kilo de esos 400 millones. No ha tenido ningún impacto en la población. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Dónde van? A una élite corrupta que lo esconde en cuentas alrededor del mundo, como ha documentado la prensa, y se nutren ellos para poder quedarse en el poder. Esta oligarquía es la peor que ha visto América Latina, porque por lo menos las oligarquías nacionales de años pasados levantaban a sus países. Estas no hacen eso. Bueno, y paralelamente, Estados Unidos también ya ha completado 9 millones de dólares en ayuda directa a las personas más vulnerables, que no ha sido el paquetico de arroz con gusano que le dieron 1 libra de arroz por persona, imagínate tú, el paquete, la canasta que le ha enviado Estados Unidos a esas abuelas, a esas madres, contempla una cantidad de cosas tremendas, de aseo personal, comida, de todo. Y además han dicho que lo van a incrementar y van a enviar incluso algunas pequeñas cantidades de gas licuado, petróleo, etcétera, para atender como los hospitales infantiles, las cosas más críticas. Pero lo que decía Orlando tiene toda la razón. Como yo se lo explico a mi familia, es así. Llevamos 60 y pico de años de sacrificios sin causa. El pueblo cubano ha pasado hambrunas. Los niños se han muerto de beriberi, le decían. En el matutino de la escuela caían muertos, amarillos, sin proteínas, sin nada, del periodo especial. Y todo ha sido por malas decisiones de los comunistas, que todos los años están más gordos, tienen el cocote así más grande. Tú ves los cuadros que ellos, los dirigentes, y te das cuenta que a ellos no les falta nada. Entonces, todos los años te dicen, apriétate más el cinturón por la revolución, contra el imperialismo, con todo. Entonces, mira, si por primera vez en la vida tenemos que ponernos rojo 1 semana, 2 semanas, para no estar desnutrido la vida entera, honestamente, yo creo que vale la pena el sacrificio. Porque el otro camino, el de la limosna eterna, el de la lástima eterna, el del victimismo eterno, yo creo que lo que ha conducido es a que la dictadura gane tiempo, gane tiempo, gane tiempo. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo la ayuda, el último paquete de ayuda que mandó Estados Unidos, cerraron el puerto de Santiago. Ahí tenemos los datos, las fotos, todo. Sacaron hasta los trabajadores para robarse la ayuda, y eso terminó en la unidad de avispas negras que tienen en Santiago de Cuba. Entonces, hay un problema muy serio con esto, ¿no? Con esto de las ayudas, con esto de, mira, 11 millones de personas no pueden vivir de ayudas, ni pueden vivir de limosna en ningún país del mundo. Siempre alguien tendrá el poquito arroz, el pedacito de pollo, y los demás no comerán nada. Entonces, lo que necesitamos en este momento es velocidad. Velocidad para empezar a producir, a sembrar, a crear, a que se llene el país de empresas de punta cao y de granja, y que la gallina ponga el huevo y que la vaca para el ternero y que podamos comernos todo eso. Entonces, hoy por hoy tú llegas a los hoteles 5 estrellas que siguen construyendo en La Habana. Increíblemente, en el Paseo del Malecón están haciendo un hotel de 540 millones de dólares. No para la construcción. Entonces, no tengo $1 millón para comprar harina para hacer pan para los hospitales, pero tengo 540 millones para construir un hotel 5 estrellas cuando el llenado habitacional de Cuba está en el 7%. O sea, no hay turismo en Cuba. ¿Para qué carajo tú sigues construyendo hoteles? Porque esa es la empresa Gaesa, que tiene 18 mil millones de dólares congelados, o sea, congelados no, disponibles en cuentas offshore, y que no los gasta en el pueblo cubano, porque esa es la razón por la que ellos no quieren
soltar el poder. Es como decir, una finca, yo a veces he pensado que el pueblo cubano le sobra a esa gente. Es como decir, qué bueno que se murieran todos, porque ya sí me queda la finca sin ocupas. Ya tengo esta isla privada para mí. Sí. Entonces, en esas circunstancias, ellos siempre van a usar ante el mundo el discurso de la lástima. Ahí nos están ahogando, ahí nos están asfixiando, pero Sí, el mi discurso familia ese lleva... que aplican siempre con las sanciones. Que Mi abuela realmente no está peor hace 2 semanas, que hace un año, que hace 2, que hace 3. Los apagones de 33 horas, de 40 horas, los vienen sufriendo hace años y años y años. Sí. Entonces, es primera vez que esto tiene una causa, un motivo y una razón. Estamos en guerra y queremos el fin de la tiranía. En una guerra, tú no te puedes quejar del ruido. Ay, no pude dormir porque ayer sentí un ta, 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 ta. Sí, tiene que haber ta, 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 porque estamos haciendo algo por primera vez. Ahora, yo tengo una pregunta. Nosotros en Venezuela pudimos medir, digamos, ese rechazo que había al régimen venezolano el 28 de julio con nuestras elecciones, una hazaña que diseñó María Corina Machado. Pero ustedes llevan demasiado tiempo con elecciones falsas, con un pueblo totalmente adoctrinado. Yo quisiera saber, y sobre todo para el público venezolano que nos escucha, verdaderamente qué piensa el pueblo cubano, si está demasiado dormido, porque claro, la dictadura está demasiado enquistada, ese cáncer del que hablábamos al principio. ¿Cómo piensa el pueblo cubano o está demasiado adoctrinado ya? Yo me hago esa pregunta, porque nosotros sí sabíamos que 70% o 90% estaba en contra de Maduro, pero ¿qué piensa el pueblo cubano? Porque son demasiados años, demasiadas generaciones. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, si Ilse me permite, quería responder tu pregunta. En primer lugar, sí, lo que pasó en Venezuela es muy diferente a lo que pasó en Cuba. En Venezuela hay un régimen autoritario que llegó al poder por vía de elecciones y entonces con el respaldo de una ocupación cubana sojuzgó a la población venezolana. Pero dada la forma en que Hugo Chávez llegó al poder, dadas las características de la cultura venezolana, el régimen tuvo que preservar, el régimen chavista, formas democráticas ante el mundo. Y tuvo que preservar algunas formas federalistas ante el mundo, ¿no? Por eso existen estas elecciones periódicas que, aunque se las roban, son elecciones. Sí. En el caso de Cuba, hubo una guerra. Es decir, el régimen comunista de Cuba nunca se atrevió a hacer elecciones porque estaba muy temeroso de perderlas. Entonces, en vez de tener elecciones 18 meses como las que prometió Fidel Castro, lo que hubo fue una guerra civil dentro de Cuba, en las montañas de Cuba, en las ciudades de Cuba, donde miles de cubanos murieron o fueron encarcelados. Y después un estado represivo a nivel de campo de concentración, control de cuadra por cuadra, con apoyo de cientos de asesores extranjeros que sojuzgaron ese pueblo. ¿Por qué los cubanos estamos donde estamos ahora, con la posibilidad de liberar a Cuba y otros pueblos no están ni cerca de eso? Porque el pueblo cubano no ha dejado de luchar. No ha pasado un año, una semana, un mes, un día en que algún cubano en alguna parte de Cuba no está haciendo algo. Y un exilio que en vez de acomodarse y en vez de integrarse a la sociedad americana, supo triunfar sin olvidar a Cuba y olvidar a sus hermanos que estaban oprimidos en Cuba. Y cada vez que se le ofreció la posibilidad de poder hacer nexos económicos con el régimen, olvidando el reclamo de libertad de derecho, el exilio dijo no, apoyamos el cambio dentro de Cuba y queremos la libertad de Cuba. Entonces, ¿dónde están las muestras del profundo descontento del pueblo de Cuba? Bueno, en el 11 de julio del 2021, en todas las protestas que ha habido contra un régimen que ejerce un control tremendo sobre la población, sobre la resistencia constante que ha habido contra ese régimen. Estamos ahora conmemorando 30 años, no solamente de la masacre de los hermanos Rescate, de Concilio Cubano, que fue un movimiento a nivel nacional que el régimen aplastó con la represión. Por eso nosotros insistimos en que Cuba no es negociable, es impostergable, elecciones libres y multipartidistas. Lo que decía Eliezer sobre que el régimen es anticubano, es profundamente anticubano. Cuba es el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa. Cada año hay menos cubanos. Y yo creo que es verdad que el régimen quiere la menor población posible para poder controlar el país y al territorio la mayor cantidad de tiempo. Este es un régimen que siempre ha subordinado los intereses, los valores de Cuba a una ideología extranjerizante y a una familia gobernante y a un partido único que nunca ha sido validado en elecciones libres. Lo que Cuba sirvió como plataforma para vender el socialismo y el comunismo en el resto de la región. Lamentablemente hubo democracias prósperas, pudientes, que se creyeron el cuento, creyeron que lo que había en Cuba era mejor de lo que ellos tenían y acabó con el desastre que estamos viendo en Venezuela. Los que conocimos Venezuela y admirábamos a Venezuela lo que había logrado y que muchas veces se le dijo a los venezolanos, tengan cuidado que aquí puede ocurrir lo que pasó en Cuba.
Sí. Lamentablemente, la clase dirigente venezolana estaba muy confiada, pensó que podían dominar la influencia castrista y mira la terrible devastación que hizo en Venezuela. Entonces, es un germen, es un parásito que puede caer en cualquier país. Lo importante es sacarlo completamente. Por eso los anticuerpos son tan importantes. Eliezer, yo creo que, si no me equivoco, te tenías que retirar por cuestión de tiempo, ir a tu Sí, programa. ya salgo live ahora y tengo al productor ahí mirándome con cara Sí, rara, pero ha sido un disfrute tremendo. Siempre yo en mi grupo de amigos, de hecho, tenemos un chat de todo que es vamos a gusanear. Y es que yo creo que la lucha contra el totalitarismo no tiene que ser solo triste y demás, porque esa es la historia. Yo creo que tiene que dar placer defender la libertad. Y yo disfruto mucho combatir el comunismo, disfruto mucho alertar a otros pueblos del mundo y disfruto mucho imaginar en mi mente lo linda, divertida y próspera que va a ser esa Cuba libre. Entonces, siempre también mirar al futuro es súper importante y yo creo que el papel que tenemos nosotros ahora frente al pueblo de Cuba no es quedarnos en el carbón, en el gas, Yo creo que tenemos que hacer que cierre los ojos y vea esas calles limpias, vea esos restaurantes de todas partes del mundo y vea ese malecón lleno de barcos y de vida y de jóvenes caminando por allí. Y eso es un reto comunicacional en un país con tantos problemas de internet, de mega, de todo. Y yo por lo menos estoy centrado en que la esperanza sea mucho más que la duda de seguir aguantando o hacer el cambio. Entonces, viva Cuba libre, viva Venezuela libre y gracias por compartir este ratico, además con Orlando, que es un lujo tremendo. Amén, Eliezer. Me quedo con Orlando un ratiquito más si él puede, pero déjame solo agregar antes que te vayas que al final los gusanos, irónicamente, por lo menos en Venezuela han terminado siendo ellos, porque están arrastrados ahí por Estados Unidos. Así que Así es. los gusanos, después de tanto llamarlos a ustedes y a nosotros gusanos, pues mira quién terminó siendo. Mil gracias por estos minutos, gracias. de verdad un honor, un placer que estés Gracias. aquí con nosotros. Orlando, quería preguntarte si puedes quedarte unos minuticos más. ¿Cómo estás viendo? La verdad, tu experiencia es enorme como activista por la libertad de Cuba. ¿Cómo estás viendo el plan de Rubio? Si crees que está siendo acertado. Yo supongo que es Rubio quien está detrás de todo esto. Todo indica que es así, que además cada vez tiene más confianza del presidente Trump. Pero ¿te está pareciendo que es acertado como se está armando todo esto? Sin duda es algo nuevo, se ha tratado la congelación de relaciones, se ha tratado el deshielo, nada ha funcionado, se ha tratado ser completamente confrontacional, distintos gobiernos, pero ¿cómo estás viendo el plan de Marco Rubio? Yo creo que va en la dirección correcta, por lo que he visto hasta ahora, por lo que hemos conversado. Creo que están dando pasos concretos, pasos específicos, le están aumentando la presión a ese régimen por día. Todo eso es bueno. Creo que hay un mensaje de aliento y de apoyo al pueblo cubano. Creo que lo que está haciendo la Embajada Americana en Cuba de salir a conversar con la sociedad es muy importante. Creo que hay una política integral, coherente contra un régimen totalitario, y la liberación de Cuba no solamente va a liberar al pueblo de Cuba, va a liberar también al pueblo de Venezuela, va a liberar al pueblo de Nicaragua. Porque una vez que la cabeza de la serpiente esté cortada, entonces el resto del hemisferio va a respirar más profundo. Sí, ese es el sueño y que se comentaba mucho el año pasado, ¿no? Decíamos, bueno, si cae uno, va a caer el otro. Es algo que también María Corina Machado ha comentado Claro, es un mismo organismo, un mismo régimen. Sí. Es un mismo El pulmón régimen, del régimen de Venezuela está en Cuba. y tenemos la esperanza de que eso sea así. ¿Cuál es el peligro de que este plan, digamos, fracase? Creo que lo que no se puede permitir, y voy a tener que irme después de responder esta pregunta, Sí. y te agradezco la invitación. No, creo que gracias. lo que no se puede permitir es lo que Maduro hizo muchas veces: diluir, atrasar, demorar, comprar tiempo y comprar tiempo y comprar tiempo hasta que llegue una administración que no tiene la voluntad de derrocar al régimen. Creo que mientras más rápido se aplique un sistema coherente de presiones contra un régimen totalitario, más efectivo es. Muchísimas gracias, Orlando Gracias a ti. Gutiérrez, doctor Gutiérrez, portavoz del Directorio Democrático Cubano y además miembro de la Asamblea de la Resistencia. Un honor tenerlo con nosotros Gracias. en estos minutos. Gracias y viva Gracias por Cuba invitarnos. libre. Gracias. Que viva Cuba libre. Viva Venezuela libre. Amén. Así es. Amén. Amén. Gracias.
Bueno, amigos, ahí los escuchaban dos prominentes activistas de la lucha cubana, la lucha de tantos años, de décadas, por esa democracia, esa liberación, que además ha sido muy cercana a la nuestra como venezolanos. Por eso yo quería hacer este programa, por eso creo que es necesario, porque todo indica que se está armando, así como ocurrió con Venezuela, que se está armando el panorama para que Estados Unidos force un cambio de, como dicen, un regime change. Y la verdad es que yo creo que no hay que tener complejo en decir eso, porque ha sido un régimen que ha perseguido, que ha torturado, que ha matado a sus ciudadanos de hambre y de distintas formas durante casi 70 años. Así que yo creo que no hay que tener complejos en decir que efectivamente ese régimen cubano tiene que cambiar y que es importantísimo para el hemisferio. Recordemos que Cuba está a solo 90 millas de distancia de aquí de Estados Unidos, muy cerca, y lo que eso significa para el hemisferio, para la cercanía con Cuba, sus relaciones, lo que significan sus relaciones con China, Rusia, con Venezuela, ahora Venezuela bajo tutelaje de Estados Unidos, pero digamos, es importantísimo. Yo creo que finalmente Marco Rubio finalmente una administración lo ha entendido y Marco Rubio es quien está llevando la batuta de todo esto. Seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en Cuba porque, como decían nuestros invitados, está íntimamente relacionado con lo que ocurre en Venezuela. No olviden suscribirse a este canal, que vamos a tratar de seguir haciendo entrevistas interesantes. Es totalmente gratis, solo tienen que darle suscribirse o subscribe y también si le dan a la campanita les avisa cuando sacamos un video nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con nuestros invitados en este programa especial sobre Cuba.